Muy buenas noches a todos los amigos que nos ven todos los viernes a las 9:30. Quien les habla, el Pastor O'Neill, en un programa más de Dios salva a mis hijos. Esperamos que el programa de esta noche pueda ser de bendición para cada uno de ustedes, como sabemos lo será para cada uno de nosotros también. En la noche de hoy me acompaña mi amigo, mi fiel amigo, mi pastor, el pastor Juan González. Pastor, ¿cómo se encuentra usted en la noche de hoy? Muy bien, gracias a Dios, O'Neill. Para mí es una alegría poder compartir una vez más con ustedes, compartir con nuestros amigos que viernes tras viernes nos escuchan, que se conectan con nosotros a través de estas redes. Vaya nuestro saludo para ellos, que también la paz del Todopoderoso pueda estar sobre la familia y que cada día podamos experimentar la paz que solamente Él puede dar. Así mismito es, y como todos los viernes, el pastor González siempre tiene una promesa, la cual nos gustaría que compartiera en la noche de hoy, pastor. Aquí hay una promesa hermosa y tú cuando comiences a leerla la recordarás. Dice, no se derraman lágrimas sin que Dios lo note. No hay sonrisa que para Él pase inadvertida. Si creyéramos plenamente esto, toda ansiedad indebida desaparecería. Nuestras vidas no estarían tan llenas de desengaños como ahora, porque cada cosa grande o pequeña debe dejarse en las manos de Dios. Qué hermosa promesa. Y especialmente las primeras oración que dice, no se derraman lágrimas sin que Dios lo note. Y no hay sonrisa que para Él pase inadvertida. Qué hermoso es nuestro Dios. Es una promesa directamente para nosotros los padres, que quizás en algún momento lloramos, que en algún momento sufrimos, que en algún momento podemos entrar en angustia, en desesperación, en ansiedad por algún problema que nos agobia, que envuelve nuestra familia, nuestros hijos. Dios conoce exactamente por lo que tú y yo estamos pasando. Él conoce el dolor. Por lo tanto, la promesa es que Él siempre estará ahí en todo momento para socorrernos. Qué hermoso es conocer esas promesas que nos dan ánimo para seguir hacia adelante. Así mismito es, y qué bueno es confiar en nuestro Padre Celestial. Así que en la noche de hoy confiemos en Él, dependamos de Él para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Y se acaba de conectar nuestra querida amiga, la doctora Keidilian Ayala. ¿Cómo se encuentra en esta noche, doctora? Me siento muy bien y contenta con ustedes, así que hoy será un gran noche para aprender demasiado, así que no se lo pierdan. Así mismito es. Vamos a tener una oración para continuar nuestro programa. Padre, gracias porque tú siempre nos escuchas y gracias porque sabemos que tú secas nuestras lágrimas. Amén. Queremos que tú continúes obrando en la vida de los padres y de los amigos que nos están viendo en esta hora. Que tú puedas mostrar esperanza, pero sobre todo que tú puedas dar salvación a tus familias. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. A los amigos que recién se están conectando, usted está escuchando el programa Dios salva a mis hijos. Esperamos que en la noche de hoy el programa pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Y le queremos invitar a que usted pueda en la noche de hoy descargar la aplicación Pastor O'Neill Radio. Allí podrá escuchar música 24/7, conectarse a través de todas nuestras redes sociales, adicional a nuestra página de internet donde encontrará estudios bíblicos, promesas para cada uno de ustedes, y si desea que oremos por usted, allí lo puede escribir y estaremos orando por cada uno de ustedes. Así que no olvide descargar la aplicación Pastor O'Neill Radio. También le invitamos a que vaya a nuestro canal de YouTube y se suscriba a Pastor O'Neill Ministries, y allí podrá ver este video,
lo puede volver a ver y muchos otros videos más. Y dele share para que este mensaje pueda ser de bendición para muchas personas. En la noche de hoy hemos querido meditar en una historia o en una parábola dada por nuestro Señor Jesucristo. Y hoy queremos hablar sobre la parábola del hijo pródigo, Pastor González. Es bien interesante porque la parábola del hijo pródigo es una tercera parte de una parábola que nosotros conocemos en la Biblia como la parábola de los perdidos. Y en la parábola de los perdidos encontramos una moneda perdida, una oveja perdida, y algunos dicen un hijo perdido, pero otros dicen que no, que hay más de un perdido allí. Lo interesante es que encontramos varias cosas perdidas. Y todos ellos se pierden en un ambiente familiar. La moneda se pierde dentro de la casa, la oveja escapa del redil y el hijo se va de la casa. Y es bien interesante porque muchas veces nosotros hablamos de la gente de afuera y no prestamos atención que dentro de nuestra casa pueden haber personas que se encuentren perdidas, Pastor González. Eso, cuando tú estabas hablando acerca de la moneda, de la oveja, y ahora vemos la parábola del hijo pródigo, usualmente nos enfocamos en la historia de ese hijo que se va, que se revela abiertamente contra el padre, que pide una herencia que no le correspondía, que malgasta todo lo que él tenía. Y dice la parábola dice que gasta ese dinero en cosas indebidas, cosas prohibidas. Usa inclusive la expresión, ¿no? Que ese hijo cuando vuelve, el padre mismo reconoce, este es mi hijo que había muerto, ¿no? Porque eso es lo que causa cuando uno se aparta completamente de esos principios establecidos por la palabra de Dios. Pero este relato, igual que la oveja, igual que la moneda, nos presenta una realidad. Y la realidad es que hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Hay perdón, hay seguridad. Pero esta parábola nos deja ver a nosotros que inclusive aquellos que abiertamente no nos rebelamos, vamos a poner ese término contra Dios, que quizás no hemos hecho aparentemente cosas indebidas, pero podemos estar como el hijo pródigo que se fue de la casa también en serios problemas y dificultades. Y yo me atrevería a decir con mucho respeto, puede ser que inclusive puede hacer que esté perdido dentro de mi propia casa. Doctora, hay algo que me llama mucho la atención en esta parábola, y es que hay una ausencia de una figura allí. Y no sé, pastor, si usted al leer la parábola se puede dar cuenta de esa ausencia. Y es que en la parábola hay una ausencia de la madre. ¿Cuán perjudicial puede ser en la vida de nuestros hijos la ausencia de la madre o del padre? Porque puede ser el padre el que está ausente. ¿Cuánto puede esto afectar a nuestros hijos? Muy buenas noches a todos. Muy buena pregunta. Definitivamente no hay algo más hermoso que tener una buena base de quiénes somos, cómo somos, de dónde surgimos y de dónde pertenecemos. Por eso es que es tan importante lo que es la familia, porque si no tenemos una buena base, unas buenas raíces de crecimiento de esa plantita que está haciendo como un árbol, va creciendo con inestabilidad y con vacíos. Por lo tanto, el sentimiento de abandono, el sentimiento de falta de un norte, de una dirección, de un buen consejo, de un buen afecto,
es muy, muy crucial a nivel emocional, a nivel de desarrollo cognitivo, a nivel de desarrollo espiritual, físico, social, en todos los aspectos del ser humano, cuando compone como personas, está implicado y está lacerado. Claro, es bien importante no generalizar porque no sucede a todos por igual y todo va a depender, ¿verdad?, de cómo esa persona ha crecido, ese niño, ese bebé, a pesar de la ausencia de mamá o papá o de los dos, cómo ha crecido en su niñez, por la cual se ha fortalecido para ser un buen ser humano cuando sea adulto. Por lo tanto, diría que una gran estadística es que terminan en depresión, en ansiedad, en repetir la historia con sus hijos, en estar perdidos, en problemas de sueño, en falta de orientación hacia qué voy a estudiar, qué voy a desempeñar, cuál es mi sentido de vida. Puede caer hasta una situación de suicidio también. Por otro lado, ¿verdad?, como dije ahorita, no voy a ser fatalista ni tampoco voy a generalizar, porque hay muy buenos seres humanos, hacen bien, ayudan a la sociedad, son muy competentes en la vida, son muy prósperos, son muy espirituales, están en buen camino, están saludables y no han tenido padres, han tenido un camino muy difícil, no obstante, se han empoderado a hacer diferente su camino. Ok. Le pregunto yo a ambos, porque estamos evaluando la historia del hijo pródigo, pero allí también vemos otro hijo presente. ¿Se puede estar presente en un hogar y a la misma vez ausente? La pregunta es para los dos. Las dos formas. Por eso que es bien importante, mamá y papá, abuelo, abuela o tío, tía que está cuidando a tus hijos, están bien pendientes de los dos. Es importante evitar el preferismo. Por más que nos sintamos apegados, es bien crucial no hacer preferencias. Porque la manera que nosotros hablamos sobre nuestros hijos es la manera que tu hijo se va a acercar a ti o se va a distanciar a ti, estando en tu hogar como afuera de tu hogar. Yo tengo pacientes, ¿verdad? Yo tengo pacientes que estando con sus padres no están apegados. Sienten confianza más en yo como terapista o en un pastor o en otra persona fuera de su casa que con sus propios padres. Como también conozco hijos que se llevan, que están muy cercanos, que ayudan a sus padres que están lejos, más que los propios hijos que viven con ellos. Te das cuenta que la realidad es que hay que estar bien pendiente y desarrollar esta confianza, la misma calidad de crianza y de amor a los hijos por igual, en la manera que sea posible. Lo que pasa es que yo estaba leyendo un libro donde mencionaba que el hijo rebelde, el hijo que quizás hace cosas indebidas, el padre o la madre está consciente que ese muchacho necesita ayuda porque están viendo en él una conducta desordenada, ¿no? Quizás está expresando alguna rebeldía con su forma de ser, de actuar, de vestir, de hablar, quizás por todas las circunstancias que lo rodean. Pero dice que más peligro a veces corre con el muchacho que quizás no sabe cómo expresar sus sentimientos y la doctora no puede corregir en eso. El muchacho que se encierra en sí mismo, el muchacho que quizás internamente está disgustado, pero no se atreve a decir, que quizás el muchacho que no le está pasando bien, pero trata de disimular muchas cosas, inclusive estando dentro del hogar, aparentando algo que realmente no lo es. Y si tú te vas a poner, analizas esta parábola, lo vamos a ver, esa conducta de ese muchacho que a las largas, mientras su padre estaba comenzando a gozarse con la presencia de ese hijo que había vuelto, la felicidad fue opacada en un momento dado, porque ¿dónde estaba su otro hijo? ¿Qué estaba pasando con su otro hijo? ¿Cuál era la actitud de ese otro hijo? ¿Cuáles eran las palabras
había un disgusto en el otro hijo, mientras que había alegría con aquel que usa la expresión había, dice aquí, hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Así que en ese momento el padre estaba gozoso con la situación de ese hijo pródigo que se había ido y ahora había vuelto. Pero no se había dado cuenta que había un problema serio con el otro hijo. Le enviamos un saludo al pastor Dani Vélez, quien se está conectando aquí con nosotros. Le queremos mucho y esperamos que el Señor le pueda continuar bendiciendo. Amén. Es bien interesante porque estamos viendo que la ausencia de uno de los padres trae un problema a esta familia y se convierte en una familia bien disfuncional, porque tienes un hijo que no quiere vivir en la casa, que quiere vivir su propia vida a como le dé gusto y gana, más tiene otro hijo que está encerrado, ensimismado y no quiere comentar o expresar sus sentimientos ante nadie. Mucha gente dirá que la parábola de los perdidos, en la parte del hijo pródigo hay un hijo perdido, pero la realidad es que no es así. Cuando estudiamos la parábola nos damos cuenta que no hay un hijo perdido, hay dos hijos perdidos. Y estos dos hijos perdidos reaccionan en formas muy diferentes. Uno pues se va, pero el otro se queda en la casa y está perdido dentro de la casa. Y esto es preocupante, pastor y doctora, porque muchas veces en nuestra iglesia tenemos muchachos en nuestra iglesia que participan de los cultos de nuestra iglesia, que posiblemente hasta predican en nuestra iglesia, van a las actividades de nuestra iglesia, pero están perdidos también. Y a veces no hablamos de eso. Definitivamente, muy buenas observaciones, Pastor O'Neill. Aquí la clave es qué estamos observando. Está también, mírate esto, no tan solo está perdido los dos hijos, es que el mismo padre también está perdido. El mismo padre está en un momento dado hasta ausente también. Porque estar presente en lo material, en lo que necesita para sobrevivir, no es suficiente para un ser humano poder desarrollarse, ¿verdad? Y crecer saludablemente. Es importante crecer y que el padre o madre esté pendiente de lo que siente, de preguntar cómo tú estás, abrir ese camino de comunicación en la cual yo estoy aquí para ti, estoy aquí para apoyarte, para enseñarte, no señalarte, no juzgarte ni hacerte menos, no para compararte con tus otros hermanos, no. Es esa necesidad, esa falta también de comunicación con amor, respeto y tratar de la manera que se pueda la igualdad entre hermanos, ¿verdad? El preguntar cómo tú estás, cómo te sientes, qué tú necesitas. Te observo aislado, ¿te sucede algo? Con una pregunta sencilla, eso le abre el espacio a tu hijo a hablarte y tener confianza en ti. Pero si tendemos a preocuparnos por nuestros hijos, pero también tachando, señalando y creciendo esa ansiedad o temor, en tus hijos también se van a alejar, no se van a atrever a comunicarse contigo. Por lo tanto, es bien importante en qué momento el padre estuvo ausente también para sus hijos, a nivel emocional, a nivel afectivo, hacia sus hijos. Quizás cuando uno lee detenidamente esta historia, ¿dónde se perdió la moneda? Estaba dentro de la casa. Estaba perdida dentro de la casa y ahí nos presenta la figura de mamá buscando, barriendo y no cesó hasta encontrarla, ¿no? Vemos en la oveja perdida que se va, pero no sabe cómo regresar, ¿no? El hijo pródigo se va y en un momento dado se da cuenta en la situación que él se encuentra. Él comienza a recordar las cosas que él tenía, que ahora las había perdido, sin echarle la culpa a nadie. Él mismo reconoce que él tenía la culpa.
Pero entonces ahí nos encontramos con la figura del otro hermano que aparentemente tenía todo. Pero cuando él le dice a su padre, todo este tiempo he estado contigo y tú no me has dado nada para yo gozarme con mis amigos. En otras palabras, él estaba deseando en algún momento comenzar a vivir esa vida, porque él lo dice, no me has dado nada para que yo me goce con mis amigos, ¿no? ¿A quién le estaba echando la culpa? Al padre. Al padre directamente, porque no había experimentado lo que él en su interior quería experimentar. Y ahí entra a unir lo que tú estás diciendo. Muchas veces nosotros, y le digo nosotros porque yo crecí en un hogar cristiano, y en algún momento también yo dije, cuando tenga suficiente edad, me voy a ir. Cuando tenga suficiente edad, yo no quiero saber de la iglesia. En algún momento lo expresé por muchas razones. Sin embargo, ahí entra el amor, la misericordia, el cuidado, la compasión de aquel que quiere lo mejor para nosotros. Así que nosotros en esta noche queremos, Padre, que tú medites seriamente que tanto el hijo que se fue y se rebeló abiertamente, que cayó, que gastó todo, ese hijo necesita que yo pueda elevar mis oraciones intercesoras a favor de ese hijo. Pero a veces nos olvidamos que también el que está en casa necesita quizás hasta más de esas oraciones intercesoras para que también pueda encontrarse en sí mismo, porque la historia me dice que este hermano estaba disgustado, no quería entrar. Así que había un sentimiento de coraje, de rabia dentro de él, doctora. Esa rabia, ese coraje, esa ira que explota como una olla de presión que se ha venido acumulando, que ahora entonces, al ver la situación de su hermano, le da valor para reclamarle a su padre por algo que nunca se había atrevido a reclamarle. Esa ira la tenía acumulada. Es bien interesante, es bien interesante. Tengo dos cositas que aportar. Es bien interesante que la doctora trae un punto que me llama mucho la atención y es la ausencia del padre que posiblemente está allí. Pero en el caso de esta historia, el padre no estuvo ausente, porque dice que cuando el hijo se fue y lo perdió todo, se acordó cómo el padre lo trató a él y cómo trataba a todos sus sirvientes. O sea, él sabía que su padre era un padre que mostraba amor, mostraba cariño, era atento, no solamente satisfizo las necesidades económicas, sino también las otras que pudo haber tenido. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay padres que tienen sus hijos perdidos y han sido buenos padres y estarán preguntándose por qué a mí, que yo hice mal. Y a ti, padre, que te estás preguntando eso, mira, tú no has hecho nada mal. Posiblemente tu hijo tomó una decisión, él es un ente aparte, ellos maduran, ellos crecen y luego toman sus propias decisiones. Y es importante mencionar esto porque a veces hay padres que viven torturándose toda una vida en qué hice mal en la crianza de mis hijos, cuando muchas veces hicieron todo lo correcto, pero ese hijo decidió tomar otro camino. Nuestro amigo Fredison Martínez escribe un comentario que me llama mucho la atención concerniente a una de las cosas que hemos mencionado aquí y quiero leerlo. Él dice, excelente tema. Yo me crié sin papá porque murió en un accidente del trabajo, que era policía, cuando yo tenía 5 años. Busqué figuras paternales en amigos que hice que mis amigos me decían que porque yo tenía amistades viejos. Pero más tarde me di cuenta que era una figura paternal que buscaba. Y ciertamente me hizo falta tenerlo. Pero le agradezco a Dios que puso en mi camino a don Cico Cabán, José Álvarez y Vivi Maisonet. De los tres me queda Joe y no lo veía hace varios años hasta que nos encontramos en un funeral de un amigo en común y le prometí que volvería a reanudar esa relación porque me enseñó mucho y me trataba
y aún me trata como un hijo. Tuve mis días de rebeldías y un temperamento en ocasiones retraído, en otras imperactivo, pero siempre tímido por naturaleza. Pero esos papás adoptivos me hicieron crecer mucho y ciertamente me ayudaron muchísimo en la vida, doctora. Jefferson, se llama Jefferson, ¿no? Fredison. Fredison, muchas gracias. Muchas gracias por compartir tu historia. Es sensible. Gracias por abrirte, gracias por compartir tu vida sensible hacia nosotros y todo lo que te van a leer. Estás ayudando. Muchas gracias. Definitivamente. Y tú eres evidencia de lo que estamos hablando, ¿verdad? La ausencia de un padre, de una madre, sí impacta en la vida, en tu dirección, hacia dónde tú quieres ir, porque el ser humano necesita una base. ¿De dónde vengo? ¿Qué significo yo en este mundo? ¿Para qué yo estoy si no tengo una relación con mi mamá, mi papá, porque me abandonaron? ¿Por qué murieron cuando yo era pequeñito, cuando no más necesitaba? ¿O por qué no están conmigo? Y sí impacta, y como Jefferson Fredison compartió, ¿verdad? Ese se sintió retraído, buscaba una dirección, y gracias a que Jesús, ¿verdad? Le compartió personas en el camino de la vida, que le dio enseñanza y dirección, él pudo sostenerse y crear ese árbol, ¿verdad? Que se ha formado él. Y definitivamente eso pasa también en el caso del hijo pródigo. No tuvo la mamá presente. Y eso tuvo que ver mucho en la falta del amor maternal. Recuerda que esa es una cultura, ¿verdad?, que todavía permanece, pero antes era una cultura bastante machista en aquella época. Y obviamente el papá hizo lo que pudo. Pero hay que tomar en cuenta que en aquella época no había una orientación de lo que necesitan los hijos. Antes era más bien adorar al Señor, seguir al Señor, comer, trabajar, y sobrevivir. Antes era así. Y todavía sí que hay momentos que es así en esta vida actual. Pero estoy segura que el papá del hijo pródigo tuvo sus necesidades, tuvo sus confusiones, tuvo su momento de Señor, ¿qué hago con mis hijos? Porque siempre se necesita una mamá también en la vida. Ese aspecto que las mujeres damos, y no es que los padres no lo puedan hacer solos, no estoy diciendo eso, pero por algo Dios creó mamá y papá, ¿no? En una familia, en una base nuclear. Por lo tanto, a lo mejor faltaron unas cosas, unas cualidades que al mamá estar ausente no se pudo brindar a los hijos. Y por eso es que el hijo pródigo, estando también en la misma casa, estaba perdido, porque hubo unas carencias, unas necesidades que no se escuchó, que no se pudo él expresarse, y de momento explotó cuando vino el hermano menor. Por eso mismo hemos querido traer el tema, porque la ausencia de la madre, el problema que vemos allí en la parábola del hijo pródigo, no es solamente hacia el hijo que decidió rebelarse, sino también está en el hijo que se quedó en la casa, del que Pastor González muy poco hablamos en nuestros púlpitos, en nuestros sermones, en nuestras meditaciones, etcétera. Y ese hijo vivía también afectado. Y usted menciona algo muy interesante, y es que él también quería vivir la vida como la vivió su hermano. Porque cuando él dice, y no me has dado a mí algo para yo vivir con mis amigos, lo mismo. O sea, él quería vivir la vida con sus hermanos, como lo vivió su hermano, pero no se atrevió, no tomó la decisión. Y eso lo vemos hoy día en nuestras iglesias, pastor. Así mismo es. Por eso esta historia nos debe hacer meditar, no tanto cómo está mi hermano, cómo está mi padre, cómo está mi esposa, cómo está mi pastor, sino cómo yo estoy. ¿Cómo es mi ánimo? ¿Cuál es mi relación que yo tengo con Dios? Porque si cuando tú lees detenidamente, ¿no? Él dice que realmente este hijo se enojó. Y no solamente se enoja, sino que le dice, ese hijo tuyo que gastó nuestro dinero en rameras, que hizo todo lo indebido, ahora que vuelve, mira todo lo que tú le das, y yo que he estado contigo todo el tiempo, no me has dado nada para que yo me pueda gozar también.
Y muchas veces nosotros no reconocemos todas las bendiciones que Dios nos está dando. Y quizás yo estaba, mientras la doctora hablaba y tú, O'Neill, yo pensaba, ¿habrá sido que en algún momento ese hijo se sintió resentido porque el pensar de ese padre, la actitud de ese padre, la conducta de ese padre, era solamente, se volcaba pensando en ese hijo que se había ido, dónde estará ese hijo, qué estará haciendo, estará vivo, no estará vivo? Entonces, quizás sin darse cuenta, a veces nosotros los padres cometemos esos errores de pensar en aquel hijo que quizás yo como hermano pienso no se merece que mi padre o mi madre se desvele, pero la realidad es que nuestros padres y nosotros nos desvelamos por aquel que sabemos que no está bien, y a veces nos descuidamos pensando que el que está a mi lado, el que asiste a la iglesia, el que es líder dentro de la iglesia, yo digo, ese sí está bien, cuando muchas veces ese también necesita de esa mano, necesita de ese abrazo, necesita de esas palabras: te amo, te quiero, gracias por estar aquí, gracias porque tú eres el todo. Porque nos enfocamos en la parte rebelde de ese hijo que se ha ido, de ese hijo que ha caído, de ese hijo que a dónde estará en este momento. Y quizás yo trato de entender que ahí viene el coraje de aquel muchacho que quizás por no darle dolor a su padre, no hacía lo que realmente en su corazón deseaba hacer. Y muchas veces como miembro de la iglesia hay unos pensamientos en ese libro Camino a Cristo, que lo discutimos los martes por mucho tiempo, donde dice que muchas veces nosotros podemos estar acumulando muchas cosas, pero por el qué dirán, muchas veces vivimos una vida de apariencia, pero realmente no somos felices. Y este hijo no era feliz, realmente. Fíjate, hay algo que mencionaste que me llama mucho la atención y me gustaría que la doctora hablara un poco sobre eso. Y es cuando nos enfocamos en el hijo rebelde, en el hijo que se vuelve el dolor de cabeza, que le llamamos en nuestra sociedad la ovejita negra. Cuando nos concentramos todo el tiempo en ese hijo y nos olvidamos que posiblemente hay un hijo a nuestro lado, que siempre ha estado ahí presente, que siempre ha estado ahí conmigo, y eso puede afectar también esa relación que existe allí. Y antes de que la doctora hable, Fredison ha vuelto a escribir y se ha estado desahogando y quiero expresar lo que él ha escrito. Él dice: yo tenía envidia a mis amigos que tenían sus papás, pero después con el tiempo adopté mis papás postizos y tuve una mamá que dio el 200% por mí, por mi hermano, pero sí me afectó con lo que se llama el síndrome del niño herido. Me ha atendido porque esa carencia se ha manifestado en otras cosas en su vida, pero gloria a Dios he podido seguir adelante. Amén. Bravo, bravo, Fredison, bravo. De verdad que bravo. De verdad que eres testimonio. Gracias por compartirlo, de verdad. Eres un gran testimonio. Muy valiente de tu parte en compartirlo con nosotros y con los que te pueden escuchar y leer. Bravo. Pues sí. Contestando, ¿verdad? Tu pregunta, Oni, y las observaciones del pastor Juan, es muchas veces nosotros como padres, ¿verdad? Y en el caso de la historia, ¿verdad? Uno hace lo mejor que uno puede hacer, ¿verdad? Como papá, mamá o cuidadores principales de nuestros hijos. Por eso es que te dan estas oportunidades, ¿verdad? Estos programas de los bienes para orientar y decir que estás a tiempo. No para que tú sientas culpable, papá que nos escucha, o mamá que nos escucha, o abuelo, o tío, tía que nos está cuidando. No se sientan culpables. Este es el momento de darnos cuenta y es el momento de, si hay que pedir disculpas a nuestros hijos, hagámoslo, porque eso muestra sensibilidad, humildad y la oportunidad de comunicación con sus hijos, ¿verdad? Con lo que están cuidando, a quien estás educando, y abrir esa comunicación de decir, mira,
es tan bonito poder tratar por igual, en la medida que se pueda, ¿verdad? Que cada uno de tus hijos enfoca en que se sientan que son atendidos, que se presta atención, que lea, que observe su sentir, su conducta, su cambio de conducta también, ¿verdad? En la medida que se pueda. Hay que evitar las etiquetas. Yo, en mi manera personal, a nivel profesional, yo trato de evitar las etiquetas, las diferencias, las comparaciones. Es muy importante, cada persona tiene un nombre, ¿verdad? Por lo tanto, llame a sus hijos por sus nombres. Y cuando hable de sus hermanos, que sea para poder ayudarles en su necesidad y admirar sus fortalezas también. Cada ser humano, sea el más asesinador, el más cruel, cada ser humano tiene sus momentos de fortaleza y su cualidad positiva. Cada ser humano tiene algo positivo de que se puede hablar. Por lo tanto, hay que identificar y empoderar esa fortaleza de tus hijos y atraerlo en la comunicación, tratarlo con amor. Vamos a sentarnos, yo me disculpo porque te he tratado como que te he ignorado enfocándome en el hijo que no está en la casa, o en el hijo que está preso, o en el hijo que está en malos caminos. Me disculpo porque te he abandonado un poco, pero estoy aquí, tú me importas al igual que tu hermano. Y expresa a tu hijo y explícale por qué reacciona así, por qué está enfocado en que pues, no está, ¿verdad? Y los hijos entienden también, comprenden lo que pasa en tu interior y también ellos te abren en cómo ellos se sienten para que tú te des cuenta de sus necesidades también. No somos perfectos, no estamos aquí para ya no hay solución, no, sí hay solución. Démonos cuenta, damos la oportunidad de crecer y de mejorar en nuestro proceso de crianza. Pastor González. Es interesante porque el hijo que había estado ausente, que había estado lejos, ahora ese hijo estaba adentro y estaba cerca de su padre. Y el que aparentemente había estado cerca de su padre, ahora estaba afuera. Lejos. Y lejos. Esto nos debe hacer meditar seriamente en nuestra relación con nuestro Dios, como padre, como hijo, como joven, como líderes de la iglesia. Puede ser que yo esté dentro, pero esté lejos. Puede ser que algún hijo esté dentro de las paredes de mi casa, pero lejos del amor de un hogar, porque nos hemos descuidado. Son dos cosas diferentes, ¿no? Yo puedo tener todo lo que necesito en mi casa. Yo a veces digo que Puerto Rico se ha llenado de bellas casas, pero hay pocos hogares, porque las paredes y los muebles no hacen el hogar. Hace esa relación de papá, mamá, esa relación de ese ser llamado papá, mamá, hijo, nieto, abuelo. Eso es lo que hace. Y este muchacho que estaba molesto, que estaba enojado, que inclusive no quería entrar. En otras palabras, como el doctora, esa ira explotó y explotó de mala manera. Y usted más que nadie sabe que cuando esa ira se acumula y no ha habido una comunicación saludable, cuando uno se enoja, cuando esa ira explota, va a explotar de mala manera. Vamos a decir cosas que quizás anteriormente no habíamos pensado. Y ahora este hijo se armó de valor y le dice al papá, mira, yo que he estado contigo, pero qué amor de ese padre. Quizás ese padre se da cuenta en ese momento que quizás muchas cosas él debió haber hecho, porque le dice, es interesante que le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pues yo quiero dejarte saber que ese hermano que se fue, que estaba muerto, que estaba perdido, ha regresado. Quiere decir que yo tengo gozo y lo que quiero es que tú participes de ese gozo. Es interesante porque la historia no termina, no me dice qué pasó con ese hijo, ¿no?
porque termina la historia diciéndole al hijo, mira, yo estoy haciendo esa fiesta porque tu hermano, ese hermano que tú dices que desperdició todo, que consumió todo, lo más importante es que ha vuelto. Pero tú que has tenido todo, que has estado siempre conmigo, mira dónde tú estás, fuera. Te estoy invitando a que entre, no quieres hacerlo, porque estás enojado, estás molesto. Y ahí es que nosotros tenemos que reflexionar sobre esos hijos que nos rodean, que quizás podría ser que estén viviendo de apariencia como muchos dentro del pueblo de Dios. O'Neill dijo hace poco, me preguntó, ¿no? ¿Habrá miembros dentro de la iglesia que estén como este hijo mayor? Y yo creo que sí, con dolor en mi corazón, porque en algún momento también yo me sentí así. En algún momento prediqué y cuando terminé de predicar dije, Señor, tú sabes que yo no sentí el deseo, pero gracias porque me ayudaste. Tú sabes, Señor, que me siento desanimado, no te siento donde tú estás. Y a veces nosotros tenemos que hablarle a Dios como nuestro Padre, dejarle saber cómo yo me siento, cómo yo me encuentro. Y yo creo que mi compañero Neil me debe de entender porque varias veces él me ha dicho, prediqué hoy, pero como que no sentí eso que usualmente sentía, porque hay momentos que uno se siente así. Y puede ser que en ese momento el hijo mayor se estaba sintiendo de esa manera, porque ahora que el perdido regresa, festejan con él. Y yo que estoy aquí adentro no me toman en cuenta. Y puede ser que muchos miembros se sientan así, nuestra familia, nuestros hijos, puede ser que se sientan de esa manera. Es bien interesante el amor del padre, porque la doctora mencionaba que es importante que los padres nos comuniquemos, que los padres reaccionemos. Y mientras ella habla y medito en la historia, me doy cuenta que este padre hizo todo lo correcto. A pesar de que había una ausencia de una madre, este padre hizo todo lo correcto por encaminar bien a sus hijos. Todo pastor, todo doctora, cuando leemos la historia detenidamente nos damos cuenta de eso. Y yo mencioné ahorita y lo quiero volver a traer. Hay padres que han hecho lo correcto por sus hijos. Han dado el todo por sus hijos. Han tenido una buena comunicación con sus hijos. Lo han encaminado en el camino del Señor. Le han dado una buena educación. Le han provisto su necesidad económica. Le han brindado atención, sociabilidad, etcétera. Y a esos padres a veces se han comportado como unos verdaderos gigantes en la fe, sus hijos se les descarrían, pastor. Sus hijos se les pierden, doctora. Y usted y yo hemos tenido padres así, que cuestionan a Dios, le preguntan a Dios. Y cuestionar no es malo, pastor González. Si tienes que hacerlo, hazlo. Es un sentimiento que tienes que expresarlo. Y lo mejor de todo es que Él nos comprende. Él sabe lo que es ese sentimiento. Y a esos padres también tenemos que hablarle. Hay que decirle, como dijo la doctora, y ya hemos dicho en este programa, todo en la vida tiene una solución. A esos padres hay que decirle, Dios está contigo. No sufras más, no llores más. Hace 2 semanas hablaba con un padre que me decía con lágrimas, yo le enseñé a mis hijos lo que es el amor y el temor a Dios. Y ahora uno de mis hijos me dice, nos tenías en una burbuja y no nos enseñaste que realmente el mundo es diferente, por lo tanto yo no creo ahora ni siquiera que existe un Dios. Y ese padre me decía, ¿cómo puede ser después que yo lo encaminé, después que yo le enseñé, después que compartió con nosotros las bendiciones, él vio cómo Dios obraba en nuestras vidas, ahora está cuestionando la existencia de Dios? Y yo a ese padre le decía, sigue intercediendo por tu hijo. Amén. Porque es que la promesa está ahí. Porque la promesa
yo quiero pensar que ese hijo mayor en algún momento entró al hogar una vez más. Porque como dice mi compañero Neil, ese padre hizo todo lo que estaba a su alcance. Como todo padre, aunque ese padre simbolizando la figura de Jesús, pero hablando humanamente, todo como padre nos hemos equivocado, ¿no? En algún momento yo guardo una carta, bueno, guardaba una carta de mi padre cuando él reconoció algunas cosas y él le escribió a sus 7 hijos pidiéndonos perdón, ¿no? Y diciéndonos a nosotros cuánto él nos amaba. Y en algún momento dije en este programa que quizás cuando crecí yo nunca recibí ese abrazo de papá o ese te amo, Juan, ¿no? Y quizás mi padre lo sentía, pero no sé, quizás no sabía cómo expresarlo, ¿no? Pero yo sé que él me amaba. Y quizás este hijo, esta parábola me lleva a mí a una realidad. Como dijo Neil, nosotros le hemos dado lo mejor a nuestros hijos, pero llega un momento que son ellos quien toma la decisión, porque así el cielo lo presenta. Somos nosotros los que decidimos, ¿no? El cielo ha hecho todo lo que está a su alcance por nuestra salvación. Está en mí aceptarlo o rechazarla. Pero esta historia del hijo pródigo me dice que aunque mi hijo haya muerto hablando en el aspecto espiritual, aunque quizás me hayan dicho que no hay esperanza, esta historia me relata que tanto el que está dentro como el que está afuera le pertenecen a Dios. Y mis hijos le pertenecen a Dios. Y así como el hijo se rebeló pero volvió, quizás el otro que estaba enojado afuera, yo quiero tener esa seguridad que también entró y en un momento dado se gozó con el regreso de su hijo. Pero ambos necesitaban del perdón, ambos necesitaban del amor de ese padre. Doctora. Este relato, ¿verdad? De la Biblia esta historia nos enseña algo muy importante. Es la definición del amor. ¿Cómo entendemos el amor? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos lo que es el verdadero amor? Y al fin y al cabo, lo que nos llena a cada ser humano es sentir, dar y recibir amor. Por lo tanto, nos damos cuenta que no hay material que compre el amor. No hay material que llene el vacío de cada ser. Cuando enseñamos a nuestros hijos a ver que no importa el mal camino que tú tomes o el buen camino que tú tomes, lo importante es ese amor incondicional que nuestros padres o que tú como padre o madre tienes hacia tus hijos. Así que es importante enseñar que tener amor es incondicional, no hay precio para el amor. No es condicional. El amor no es interesado. El amor no se gana por conveniencia. Al contrario, el camino que tú tomes no importa. Lo que importa es que tú llegues a tu base, a ese amor incondicional que Dios me ha enseñado. Fíjate, mencionaste el amor y mi esposa estaba recién escribiendo. ¿No será tal vez que el hijo mayor no se sentía amado por su padre? A veces eso nos pasa. A veces no sentimos el cariño, el afecto de nuestro padre, de nuestra madre, etcétera. Y con eso hay que trabajar. El pastor González mencionó algo muy interesante y es que todo lo que se ha mencionado aquí, ya sea de la doctora o del pastor, ha sido muy interesante. Pero el pastor menciona un punto desde el punto de vista ministerial, doctora, quiero comentarlo. Y es que él dijo que tal vez nuestros hijos estén muertos espiritualmente. Y yo le quiero decir a los padres que en varias ocasiones a Jesús se les presenta ante él hijos muertos. Usted lo sabe, pastor González, en varias ocasiones a Jesús se le presentó hijos muertos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Todos esos hijos fueron resucitados. Amén. Lo cual nos hace a nosotros como padre pensar y entender que si tenemos un hijo muerto, el lugar es llevarlo ante la presencia de Dios. Amén.
No importa en la condición en que esté su muerte, sea de un día, de 2 días, 3 días, 4 días, no importa en su condición, Hasta de llévalo años. hasta de años, llévalo delante de la presencia de Dios, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Gloria a Dios. Por eso es que es importante enseñar el verdadero amor. No porque me porto bien, ya yo merezco el amor de mi papá y mi mamá y el preferirismo, ¿verdad? El favoritismo. No. Como dijo el pastor O'Neill, no importa en qué condiciones estemos, lo importante es llegar a ese amor puro y condicional, el que dan muchos padres y sobre todo el amor que Dios nos enseña. Pastor González. Pienso que como la moneda fue encontrada y hubo fiesta, así como la oveja volvió al redil y hubo fiesta, así como el hijo pródigo volvió y hubo fiesta, pienso que el otro hijo también volvió y hubo fiesta. Hay esperanza. Hay esperanza para cada uno de aquellos hijos que quizás hoy no están, que quizás están en un lugar donde yo como papá, yo como mamá no les enseñé ese camino, pero se han desviado. Deja que Dios obre. Deja que Dios los levante. Deja que Dios los resucite. Y deja que Dios ponga en su mente volver a los brazos de Jesús. Hay un texto que yo creo que va con la que estamos hablando y con esto quiero concluir. Y se encuentra en Malaquías capítulo 4, versículo 6, Pastor González y doctora Keirilian Ayala. Lo hemos mencionado aquí, pero quiero hoy volverlo a mencionar. Que dice, porque Él convertirá, me gusta esta versión, porque Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Él, ¿qué cosa dice Pastor González? Convertirá. Nunca había leído esa versión. Siempre había escuchado porque Él hará volver. Pero esa palabra me gustó. Él convertirá. Dios quiere convertir a nuestros hijos. Dios quiere convertirnos a nosotros porque tal vez seamos nosotros los que necesitemos esa conversión. Y hay una promesa en la Biblia que antes de que nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, pastor y doctora, Él convertirá a los padres y a los hijos. Amén. Aferrémonos a esa promesa y permitamos que Dios pueda trabajar en ella. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo más antes de cerrar. Simplemente le quiero decir a papá y a mamá que nos están escuchando. Lo seguiremos repitiendo a través de este programa. Tú sigues siendo fiel a Dios y deja a tus hijos, no importa dónde estén, no importa cuán lejos hayan caminado de Jesús, no importa cuán profundo hayan caído, déjalos, que donde ellos estén, Dios los alcanzará. Doctora. Un te amo, un te quiero. Estoy aquí para ti. Te escucho. Escríbeme, llámame. Estás lejos, estás cerca. Siempre enviar ese mensaje. Todos los días. Nunca es en vano. Vale la pena. Estás a tiempo, padre y madre que nos escucha. Acción. Dios salva a tus hijos. Amén. Estaremos hoy orando por la Puli desde Argentina que nos está viendo, por Nidia Méndez, nuestra querida amiga Nidia, a quien queremos muchísimo, por David Turbay, que nos escucha desde Colombia, Elda Neris Correa, por Dilia Margarita, que nos escucha desde Venezuela, Zenobia Pérez, que nos escucha desde Bolivia, Eunice María desde Brasil, Margarita Inés Peñalosa, Héctor Luis, Eduardo González, Dani Vélez, Aida Ruiz, por nuestro amigo Fredison Martínez y toda su familia, por Alberto Rincón, que nos está escuchando desde Colombia, por Doris Rosario, esa es mi suegra, por Locunda, por Wanda Ivette,
Miriam Orique, que pide por sus nietos y sus hijos. Ella nos está viendo desde Montevideo, Uruguay. Magdalena Bencomo, por María del Carmen Tamayo, que nos está viendo desde Baja California, y por David Chávez, que nos está viendo desde México. Y tuvimos una audiencia muy variada, pastor y doctora. Por todos ellos estaremos orando y estaremos intercediendo durante toda la semana y durante todo el mes. Así que, Pastor González, por favor, despídanos en esta oración. Padre de amor, nuestros hijos te pertenecen. Amén. Y en esta noche queremos renovar nuestro pacto de lealtad contigo. Sí, Señor. Pero también queremos decirte, salva a nuestros hijos. Amén. Pero junto con ese pedido queremos decirte gracias porque tú lo harás. Amén. Padre, danos esa seguridad para que nosotros podamos cada día decirte, Padre nuestro, salva a nuestros hijos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Y amén. Amén. Queremos anunciarle a aquellas personas que son de Puerto Rico, especialmente del oeste de Puerto Rico, que tenemos 2 programaciones especiales de Dios salva a mis hijos. La primera es el 17 y 18 de septiembre. Viernes tendremos al pastor Edwin Rivera con el tema yo amo a tus hijos, yo no olvidaré a tus hijos. Dios no olvida a nuestros hijos y él va a estar tocando ese tema. Dios no olvida a tus hijos. Eso va a ser el viernes en la noche. El sábado en la mañana, el pastor González y yo estaremos predicando, nosotros dos discutiendo la promesa de salvación hacia nuestros muchachos, que él dice, yo salvaré a tus hijos. Y en la tarde nuestra amiga Rosita del Valle nos estará tocando el tema sobre cómo interceder por nuestros hijos. Así que no se desconecte 17 y 18 de septiembre. Y el 2 de octubre, Pastor González, nuestro amigo el profesor José Javier Colón, quien es ministro de la música, él va a estar dando un concierto en una tardecita con Jesús a las 5:30 de la tarde en la iglesia adventista de Espinal, y él tituló esa tardecita o ese concierto Dios salva a mis hijos. Él quiere hacer un formato totalmente diferente donde se cante y se ore por cada uno de los hijos. Así que padre y madre que nos estás viendo, te invitamos para que seas parte de nosotros y no te despegues de nuestra página porque tenemos programación durante toda la semana que sé que será de bendición para cada uno de ustedes. Que tengan una linda noche y el Señor les bendiga. Bye.